Buenas tardes, hermanos. Qué bendición es poder compartir este tiempo donde juntos podemos edificarnos en la palabra del Señor. Y como ya hemos entrado a septiembre tiene dos acontecimientos muy importantes. Primero, es el mes de la patria, y en segundo lugar, para nosotros los hijos del Señor, es el mes de la Biblia. Amén, qué lindo. Y quiero compartir con ustedes en las Escrituras, segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16, donde dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Vamos a estar conversando sobre el tema: la Biblia es la palabra de Dios. Para nosotros los cristianos, la Biblia es la palabra de Dios. ¿Qué significa esta declaración? Que es única, que es superior a todos los demás libros. Y la mayoría de las personas leen un libro y lo dejan abandonado porque ya lo leyeron. Basta una sola vez para leer un libro. Pero los que leemos la Biblia, los que leemos la palabra de Dios, aquí es donde nosotros lo leemos con el corazón. Y el corazón está dispuesto entonces allí a aprender, a obedecer, a ceñirse a lo que dice la palabra de Dios. Y lo hacemos también escuchando y obedeciendo lo que Dios dice a través de ella. Por lo tanto, entonces, encontramos en ella la ayuda, la fortaleza que al leerla Dios nos entrega. Por eso, la Biblia es la voz de Dios hablando a nosotros. En otras palabras, cuando nosotros abrimos la Biblia, es Dios quien nos habla a nosotros. Jeremías, capítulo 1, hay citas bíblicas que no las voy a leerlas, pero sí las voy a mencionar para que usted allí tome nota de ellas y tome apunte. Jeremías capítulo 1, versículo 1, 3 y 9. También vamos a ver en Éxodo capítulo 34, versículos 27 y 28. Y en Deuteronomio capítulo 31, versículo 24 al 26. La Biblia es la palabra de Dios. Y Dios habla a través de ella. Cuando decimos nosotros que la Biblia es la palabra de Dios, es que realmente allí es donde Dios se revela. Es allí donde Dios se muestra. Y Él muestra su carácter. Él muestra su naturaleza. Y Él muestra su voluntad. Por eso, qué hermoso es poder leer la palabra del Señor y saber que no es un libro cualquiera. Aquí encontramos entonces a Dios hablando a nuestra vida. Aquí es donde nosotros nos confrontamos, o mejor dicho, Dios nos confronta a nosotros a través de su palabra. Así también vemos que Dios habló por medio de su amado Hijo Jesucristo. Y lo vemos nosotros aquí en Hebreo capítulo 1, versículo 1 y 2. Y como es un versículo, una cita cortita, podemos mirar nosotros que en el Antiguo Testamento Dios habló muchas veces y de muchas maneras a través de los profetas. Y así también nos dice aquí Hebreo: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros tiempos nos ha hablado
por el Hijo. Y aquí la expresión del Hijo está en mayúscula, que quiere decir el Hijo de Dios, Jesucristo, quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el mundo. Por lo cual entonces, aquí es donde nosotros vemos que a través de las Escrituras, Dios nos ha hablado a través de los profetas en el Antiguo Testamento, y aquí es donde en el Nuevo Testamento Dios nos habla por medio de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Después de esto, vamos viendo nosotros el ministerio de Cristo y se escriben el Evangelio, porque el Evangelio es uno solo, que está visto por 4 personas de forma distinta. Vemos allí la historia de la iglesia, vemos las cartas, las epístolas que envían los apóstoles. Por lo tanto, entonces, la Biblia entera, uniéndola, el Antiguo con el Nuevo Testamento, forman la palabra escrita de Dios, que es la Biblia. Y por lo tanto, es inspirada por Dios para nuestras vidas. Es inspirada para nosotros. Gloria a Dios. Vemos también que la inspiración de la Biblia es por medio del Espíritu Santo. Y esta es la palabra inspirada. En nuestra forma, podemos decirlo, es la palabra respirada por Dios. Y entre todos los libros del Antiguo Testamento, el libro de los Salmos es el que más hace referencia en el Nuevo Testamento. ¿Recuerda usted que en algún momento de su vida usted recibió como regalo un Nuevo Testamento que va con los Salmos? Justamente es por esta razón. Porque el libro de los Salmos allí va unido con el Nuevo Testamento. Y aquí hay muchas cosas que el rey David escribe donde hace referencia a Cristo el Señor. Y el rey David escribió más de la mitad de los 150 salmos que encontramos en las Escrituras. Por eso entonces aquí la palabra eterna, la palabra preciosa, está impresa para que nosotros podamos tenerla, y esta palabra va trascendiendo en el tiempo de generación en generación. Y aquí hay un poderoso testimonio de autoridad. Por eso que el libro de los Salmos también da muchas referencias en el Nuevo Testamento con esa finalidad. Ahora, sumado todo esto, los demás libros del Antiguo Testamento nos van corroborando con esa autoridad con la cual escribían los profetas. Y no escribían ellos de su propia imaginación, sino que ellos hablaban de parte de Dios. Ahora, así también tenemos un ejemplo que podemos mencionar aquí, como es el profeta Ezequiel, quien anunció la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo. Y allí usted puede tomar nota y puede verlo en Ezequiel capítulo 2, versículos 2, 3 y 7. Y voy a leer aquí algunos puntos. Dice, entró el Espíritu en mí. Dice allí el profeta Ezequiel cuando está hablando acerca de lo que Dios le dijo que escribiera. Entró el Espíritu Santo, porque está con mayúscula, y todas las veces que aparezca el término en mayúscula se está refiriendo al Espíritu Santo. Entró en mí y oí al que me hablaba. Dios le estaba hablando. Y me dijo, hijo de hombre, yo te envío hoy a los hijos de Israel, les hablarás pues mis palabras. Les hablarás mis palabras. Ezequiel entonces habló
de la obra exclusiva del Espíritu Santo en su vida, cuando allí fue inspirado para hacerlo. Vemos también que la Biblia la escribieron hombres, y este siempre es uno de los argumentos que ponen los ateos, los incrédulos, los que rechazan, los que quieren negar las escrituras. Dios usó a hombres para escribir la Biblia, pero estos hombres eran hombres inspirados por Dios, eran hombres santos, sus vidas eran consecuentes con el llamado que Dios había hecho de ellos. Y lo podemos ver aquí en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21, y que dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Santos hombres de Dios hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Estos santos hombres de Dios fueron movidos por el Espíritu Santo a escuchar y a escribir la Santa Escritura. Las Escrituras, por lo tanto, no son de interpretación personal de quienes las escriben o de quienes las están escuchando. Ellos hablaron y escribieron únicamente lo que Dios les dijo que escribieran. Aquí es donde nosotros encontramos a través de las Escrituras también, y si usted quiere tomar nota allí, en el libro de Números, capítulo 22, versículo 38, en el capítulo 23, versículo 11, versículo 12, 25 y 26, vamos a encontrar allí que había un hombre, un siervo de Dios, que no habló de su propia cuenta, sino que él habló lo que Dios exclusivamente le dijo que hablara. Pero usted allí lo puede corroborar y lo puede ver a través de la palabra de Dios, que se interpreta a sí misma. Bueno, así también vemos que la Biblia, la palabra de Dios, es viva y poderosa. La palabra de Dios tiene esa virtud. Y lo vemos nosotros aquí en Hebreos capítulo 4, versículo 12. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Que es una cita muy conocida y que realmente esta cita nos permite captar la atención. Dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto es lo que hace la palabra de Dios. Todavía los estudiosos y todos los que allí tienen que ver con la persona, con el ser humano, todavía no se pueden poner de acuerdo dónde está la diferencia entre alma y espíritu. Pero la palabra de Dios allí lo dice todo, cuando tiene la capacidad y la virtud de poder separar lo que es el alma, lo que es el espíritu. Aleluya, porque es la palabra viva que Dios ha puesto en nuestras manos. Ese ejemplar que usted tiene en sus manos, la palabra de Dios. Por esto entonces, esta cita bíblica capta la atención y nos llama a pensar seriamente en lo que la Biblia es. Esto nos lleva a pensar seriamente en lo que es
la palabra de Dios. Porque realmente es tan importante para nosotros. Y amado hermano, esto es lo que nosotros tenemos que saber valorar. Valorar lo que es la Escritura, lo que es la palabra de Dios, lo que es la Biblia. Damos gracias a Dios porque en nuestro país aún tenemos esta bendición de tener todos los ejemplares que podamos con respecto de la Biblia. Pero hay países donde la Biblia realmente es un libro que no puede ser leído por nadie. Y hay de aquel que tenga un versículo de las Escrituras porque es hombre muerto. Es decir, esa persona es arrestada, enjuiciada y asesinada. Pero nosotros, gracias a Dios, tenemos esta bendición de tener más de un ejemplar en nuestras manos. ¿Por qué razón? Porque la palabra de Dios es viva, es poderosa, es eficaz, y esta es allí la que nos habla quiénes somos. Por eso damos gracias a Dios, porque la Biblia habla de Dios. La Biblia nos muestra a Dios. Y la Biblia nos hace reflejarnos a nosotros como mirarnos en un espejo. Cada vez que leemos la palabra del Señor, allí es donde está Dios, por medio del Espíritu Santo, hablándonos a nosotros. Y allí es donde nosotros nos identificamos y somos realmente identificados. Por eso necesitamos la palabra del Señor. Necesitamos leer las Escrituras todos los días. Leer la palabra del Señor todos los días. El apóstol Pablo allí hace mención de un momento cuando él estaba preso en Roma. Y él allí estaba preso como un delincuente peligroso. Y estaba encadenado. ¿Y cuál era el motivo? El motivo era que él predicaba el Evangelio del reino de Dios, el Evangelio de Jesucristo. Pero él llegó a decir entonces allí en ese momento, aunque yo estoy preso y encadenado, pero la palabra de Dios no está presa ni encadenada. Y aún allí, él, estando en esas condiciones, él hablaba, él predicaba y él daba testimonio de la palabra de Dios. Por eso, amados hermanos, esto al apóstol Pablo lo hacía sentir optimista porque físicamente él estaba preso, pero no tenía la boca cerrada para dejar de hablar de la verdad eterna. Por eso dice allí en 2 de Timoteo 2.8. 2 de Timoteo 2.8, y lo vamos a ver ahí para que lo leamos. 2 de Timoteo 2.8. Dice, puso la palabra. Pero aquí es donde vamos a ver que el apóstol dice allí que la palabra de Dios es viva. Esa cita no está correcta, la corrijo. La palabra de Dios no está presa, aun cuando él físicamente lo estaba, pero él tenía la bendición de hablar y de enseñar la palabra del Señor allí a los reos que estaban juntamente con él. Ahora, amado hermano, mirando aquí nosotros lo que la palabra de Dios nos muestra, esta es palabra viva, como hemos escuchado. Y esta palabra es poderosa. Y esta palabra es la que tiene el poder para transformar al hombre. Lo que no puede hacer ninguna disciplina, ningún régimen, ninguna situación a lo cual es expuesta el hombre no va a cambiar nunca. Porque el hombre nunca va a poder cambiar a otro hombre. Pero aquí vemos el poder de la efectividad de la palabra del Señor que realmente lo tiene. Y dice la Escritura
hablando el apóstol Pablo allí a Timoteo, le dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quiénes has aprendido y que desde la niñez has sabido las Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Aleluya. Porque toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Aleluya. Quiero hacer mención de la cita que estaba incorrecta. Es 2 de Timoteo 2, versículo 9. Y lo voy a leer. Gracias a mi amada que aquí está colaborando en el estudio. Y con esa rapidez, ella allí ya me lo tiene en la mano. En el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra no está presa. Aleluya. Gloria a Dios. Por eso, amado hermano, frente a todo lo que podamos vivir en la vida, si en un momento llegan aquí en el país a sacar leyes que prohíban la Biblia, que prohíban predicar el Evangelio, amados hermanos, podrán ponernos en la cárcel, podrán ponernos en la prisión, encadenarnos, pero la palabra no está presa. Esa palabra tiene que ser predicada, esa palabra tiene que ser entregada porque es poderosa y es la única que puede transformar al hombre. Gloria a Dios. Amados hermanos, las Escrituras son inspiradas por Dios. La palabra del Señor, la Biblia, es inspirada por Dios y ella nos ayuda a tener una relación con nuestro Dios. Qué precioso. Esta palabra es viva, esta palabra es eficaz, esta palabra es más cortante que espada de dos filos, que penetra aún hasta las profundidades de nuestro cuerpo, como es el alma y el espíritu, como son las coyunturas, la médula que está por nuestros huesos. Hasta ahí llega. Gloria a Dios. Por eso mismo, amado hermano, este es el mensaje de la humanidad. Este es el mensaje que cambia y transforma al hombre. La palabra de Dios. Bendito es el nombre del Señor. Por eso estamos viviendo, hermanos, en tiempos donde muchos rechazan las Escrituras. Y la palabra del Señor la vemos allí como ha trascendido en el tiempo. Se han levantado imperios, se han levantado todo tipo de potestades, han tratado de una y otra forma de impedir que la palabra de Dios corra y llegue a los corazones. Y en los días que estamos viviendo no es menor. Estamos viviendo situaciones así también. Pero por esto mismo, amados hermanos, aquí es donde, ¿qué pasa con el corazón del hombre? El hombre dice, la Biblia no la necesito, la Biblia no es propio a mi corazón, por lo tanto la rechazo. Pero allí es donde nosotros nos encontramos cuando el hombre, al rechazar la palabra de Dios, que es la voz de Dios hablando a nuestras vidas, en busca de esta verdad, el hombre va en pos de religiones y va tomando allí trozos, retazos de otras religiones y hace una mezcla y se rinde a ella. Pero Dios nos ha dado su palabra
porque solamente en ella encontramos la verdad. Amado hermano, usted tiene la verdad, y la verdad es Cristo, la verdad es la palabra de Dios, y tenemos que caminar por la verdad. Y Dios nos ha dado su palabra. Así es como realmente, amado hermano, aquí es donde el Señor nos entrega las instrucciones, donde nos enseña cómo debemos vivir. Y esto es lo que el hombre está tratando por todas las formas y estratagemas que inventa de sacar la Biblia. Pero no lo va a lograr. Por eso, en esta hora, me dirijo a los amigos, a las personas que no han recibido a Cristo, a las personas que andan buscando la verdad. Déjenme decirles que la verdad no la van a encontrar en ninguna parte, nada más que en la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios o fuera de la palabra de Dios no vamos a encontrar la verdad. Y el Señor Jesucristo nos dice: yo soy el camino y la verdad. Y el que permanece en mí, permanece en la verdad. Y la palabra de Dios nos revela y nos habla, diciéndonos entonces que la verdad está en Cristo. Y Cristo está en la palabra de Dios. Y esa verdad es la que tiene que estar en nuestros corazones. Amados hermanos, siga adelante amando las Escrituras y sembrando la palabra del Señor y hablando la palabra del Señor y viviendo la palabra del Señor. Que Dios le bendiga en este tiempo. Es un mes muy importante, por lo cual entonces la palabra de Dios cada día cobra vigencia y actualidad, porque es palabra eterna. Que Dios le bendiga. Vamos a terminar orando. Amado Dios, gracias te damos por tu palabra, porque tenemos la bendición de tener tu palabra en nuestras manos. Pero también tú quieres que esa palabra la tengamos en el corazón. Esa palabra tú quieres que la vivamos. Esa palabra quieres que corra por nuestras venas. Bendice, Señor, a tus hijos, como también a aquellas personas que van en busca de la verdad y no la van a encontrar. Solamente la van a encontrar cuando allí encuentren la verdad en tu palabra. Te damos honra y gloria, oh Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga, hermanos. Un abrazo, bendición del Señor. Amén.